Una vez que ya hemos diseñado nuestro elemento de forma paramétrica, vamos a proceder a renombrar los cuerpos sólidos de este archivo. Recordemos que una vez que nosotros íbamos extruyendo piezas, si nosotros le dábamos clic a la opción Make Solid, se nos iban creando una lista de sólidos, es decir, de piezas sólidas, las cuales automáticamente se nombraban solid, un número cualquiera. En el caso de nosotros, esta lista de sólidos llegarían hasta 11. De no tener 11 sólidos, pues tiene que revisar los pasos anteriores porque supone que ha cometido algún error en la ejecución del ejercicio. Una vez que usted tiene todos los sólidos enlistados en la carpeta Solid Bodies, vamos a proceder a cambiarle los nombres a todos los cuerpos, de tal manera que el ejercicio nos funcione luego para poder hacer el despiece. Al nosotros tocar el nombre en la lista de Solid Bodies, se van a dar cuenta que automáticamente se selecciona la pieza a la que hace alusión. En este sentido, lo que nos tocará a nosotros será renombrar las piezas, pero renombrarlo de una forma lógica que nos permite identificar la pieza una vez que se encuentre desarmada. En el caso del renombrar, basta con que nosotros presionemos 2 veces el campo del sólido o el campo del nombre del sólido y que automáticamente borremos y coloquemos el nombre para identificar la pieza. Si estamos viendo el mueble de frente, pues en este caso la pieza seleccionada vendría siendo el lateral izquierdo, así que a esa primera pieza le vamos a colocar por nombre lateral izquierdo. Una vez que terminamos, le damos Enter y al darle Enter va a quedar activo el nombre en el sólido. Vamos al segundo sólido, 2 veces clic. Aquí tenemos entonces lo que vendría siendo pieza superior. Nos vamos al sólido número 3, este viene siendo lateral derecho. De tal forma que nosotros renombremos todos los sólidos. Ahora le vamos a poner a este otro nombre, le vamos a poner tablilla 1 o puede ser tablilla derecha. Esta es tablilla vertical o pieza vertical mejor. Luego tenemos la tablilla izquierda. Luego tenemos esta pieza intermedia. Luego tenemos la pieza inferior. Luego tenemos el soporte izquierdo. Y por último, de las piezas, el soporte derecho. Al final tenemos entonces la cubierta posterior. De tal manera que sea una manera de poder identificar claramente cada uno de los sólidos que conforman nuestro diseño o nuestro elemento. Una vez que terminé de renombrar los cuerpos, para poder identificar el material de estos cuerpos, es decir, si yo tuviera un mobiliario que tuviera diferentes materiales o diferentes piezas, pues yo lo que hago es colocarle un prefijo al sólido o a la pieza para yo poder identificar posteriormente a la hora de la fabricación de qué material está realizado. Para poder colocarle un prefijo y poder identificar las piezas, yo me tengo que ir a la pestaña Tools y dentro de la pestaña Tools voy a darle clic a la opción Document Settings. Dentro de la opción Document Settings me va a salir una ventana que me muestra el cuadro de diálogo de las opciones de ese documento. Ahí yo le voy a dar clic a la pestaña Modeling y dentro de la pestaña Modeling yo voy a darle clic a la opción que dice Make Components Dialog, de tal manera que me salga el diálogo de los componentes. Este diálogo de los componentes me va a dar a mí las opciones de los componentes y en este sentido, si yo quiero poner un prefijo, pues yo le doy clic a Prefix, de tal manera que yo pueda
como quien dice, colocarle en la identificación del material. Ojo, que yo puedo colocar tanto prefijo como sufijo, tomando en cuenta que tengo el prefijo y luego el nombre del objeto, que en este caso viene siendo los sólidos que tengo en mi lista. Digamos que yo voy a hacer este mueble en melamina, entonces yo colocaría melamina, raya, y le doy clic a OK, de tal manera de que yo tenga mi objeto definido con un prefijo. Le doy luego aplicar y luego le doy cerrar. En este punto debemos entender qué es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando un ensamblaje, pero este ensamblaje lo estamos haciendo desde un archivo de partes. Esto es un archivo nativo de partes. Lo que va a suceder ahora con este archivo de partes es que yo voy a convertir este archivo de partes en un ensamblaje, y de ese ensamblaje se me van a producir todas estas partes que son sólidos como archivos de partes independientes. Por eso es muy importante comprender que este es un método híbrido en donde nosotros pasamos de una parte a un ensamblaje sin tener que abrir propiamente un archivo de ensamblaje. Para poder hacer ese procedimiento nos vamos a la pestaña Manage, y dentro de la pestaña Manage, en las opciones de Layout, vamos a buscar la opción que dice Make Components. Una vez que le di clic a Make Components, me sale una ventana que dice Make Component Selection, que me permite seleccionar los componentes. ¿Por qué? Porque ahora es el momento en donde nosotros pasamos de partes y vamos a crear un archivo de ensamblaje que será el destino de estas partes. Aquí es importante verificar que el archivo de partes nos aparezca nombrado. Entonces, originalmente nosotros habíamos creado un archivo de partes que era extensión IPT y se llamaba Master de Partes IPT. Ahora él me va a crear un archivo de ensamblaje que se llama Master de Partes.iam, tomando en cuenta que va a utilizar una plantilla IAM estándar, porque va a ser un archivo de ensamblaje. Luego tenemos que verificar que la localización del archivo de ensamblaje sea en la carpeta de proyectos que nosotros definimos. Si esto no está bien ubicado, corremos el riesgo de que las partes y el archivo de ensamblaje queden en lugares diferentes y no podamos completar las asignaciones porque no podemos rastrear o referenciar correctamente los archivos de parte. Una vez que nosotros tenemos el archivo de target o de destino de ensamblaje listo, porque en este caso no lo vamos a cambiar de nombre, sino que vamos a dejarlo igual Master de Partes, vamos a entonces seleccionar uno a uno los cuerpos sólidos. Si nosotros le damos clic en el historial del archivo de partes, se van a dar cuenta de que automáticamente las partes se van adheriendo a la lista de la selección. Ahí en teoría deberían aparecer las 11 partes listadas. Una vez que tenemos todas las partes que forman ese ensamblaje, le vamos a dar clic a Next. Cuando le damos clic a Next nos va a salir este cuadro en donde nos aparece entonces los cuerpos seleccionados y el nombre final que va a tener el componente, recordando que nosotros solicitamos que el archivo de componente o de parte tenga al final el prefijo melamina. Una vez que nosotros verificamos que están los cuerpos completos, que tienen su nombre como debe ser, le vamos a dar clic a Apply y luego le vamos a dar clic a OK. En el caso de ustedes no les sale este error. Esto es un error que tiene que ver con mi instalación. Le digo que sí como 800.000 veces porque esto me está mandando un error por cada parte que tiene el programa. Y luego le doy clic a OK. Una vez que completamos el procedimiento, vamos a notar un cambio en la parte inferior. Ahora nos van a aparecer dos pestañas. La primera pestaña es el archivo de partes, Master de Partes IPT, que es el archivo original en donde nosotros hicimos el modelado paramétrico. La segunda pestaña dice Master de Partes IAM y es el archivo de ensamblaje que acabamos de hacer. Este archivo de ensamblaje es el que ahora recoge todas las partes y si se dan cuenta en el historial o en la lista estamos manejando una interfaz de ensamblaje típica en donde están todas las piezas o todas las partes que se generaron a partir del archivo de parte anterior.
En este sentido, pasamos de un archivo de partes, creamos todos los componentes o todas las partes y ahora tenemos todas las piezas amarradas en un archivo de ensamblaje. En este momento es importante que guardemos el archivo de ensamblaje para asegurarnos de que no pierda ningún cambio de lo que acabamos de hacer. Para ello le vamos a dar clic sencillamente al disquete que tenemos arriba, el icono de Save, y cuando le damos Save, él nos va a preguntar que si nosotros queremos cambiar el archivo de partes o el archivo de ensamblaje, máster de partes IAM y todos sus dependientes. Ojo, acuérdense que no estamos hablando de un solo archivo. Ahora el programa ha generado una lista de archivos de parte que son dependientes. Entonces le damos Yes to All y le damos OK, de tal manera que él me guarde todos los dependientes de ese archivo de ensamblaje. Un detalle importante es ver la dependencia de un archivo con otro, porque es cierto que nosotros creamos un archivo de parte y que luego lo pasamos a un archivo de ensamblaje, pero eso no destruye ni elimina el diseño paramétrico previo con el cual nosotros concebimos el elemento. Si nosotros nos fuéramos ahora al archivo IPT, es decir, máster de partes, y nosotros cambiáramos alguna de las dimensiones, por decir la altura en este caso, y ojo, esto es un ejemplo nada más, si yo lo cambiara y yo le diera actualizar o local update, él me actualiza el archivo de partes. De igual forma, si yo me fuera en este punto al archivo IAM o al archivo de ensamblaje y yo le diera local update, se van a dar cuenta que el archivo de ensamblaje también asume el cambio que se ha hecho en el archivo de partes original. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros no tenemos que hacer el procedimiento 2, 3, 4, 5, 6 veces si vamos a tener un mismo mueble pero con diferentes dimensiones. Sencillamente, si nosotros manejamos todavía el archivo de partes, nosotros podemos actualizar el archivo de partes y él permitirá que el archivo de ensamblaje se actualice. Por ende, todas las partes dependientes del archivo de ensamblaje lo van a hacer. Entonces, si regresamos nuevamente al archivo de partes, al IPT, y le decimos de nuevo que esto mide 1000 de alto y le damos clic al ganchito, le damos local update, él actualiza las medidas, nos regresamos al archivo de parte IAM y le damos directamente el local update, él va a actualizar nuestras partes. Entonces en este caso pues yo le doy clic al disquete, le doy Yes to All y le doy OK y él me guarda las actualizaciones que hicimos en ambos archivos. Si me queda alguna duda del procedimiento antes realizado, yo puedo ir bien a la carpeta del proyecto y de revisar dentro de la carpeta del proyecto cómo me aparece ahora el archivo de partes, que viene siendo el IPT principal, el archivo de ensamblaje, y de ahí en adelante me aparecen todas las demás partes que están anidadas en el archivo de ensamblaje. De esa manera yo puedo quedar tranquila de que tengo mi archivo de partes, mi archivo de ensamblaje y todas las partes que son dependientes de ese archivo de ensamblaje.